De día, Sebastián Mendoza dirigía reuniones en rascacielos de cristal. De noche recogía pasajeros en las calles de Ciudad de México, esperando encontrar a alguien que lo amara por quien realmente era. A las 7:30 de la mañana, Sebastián Mendoza estaba sentado en la cabecera de la mesa de juntas del piso 45 del Torre Mendoza, dirigiendo una reunión sobre la expansión de su imperio familiar hacia mercados internacionales. Su traje Tom Ford de $3,000 se ajustaba perfectamente a su figura atlética, y su Rolex Submariner brillaba bajo las luces LED del salón de conferencias más exclusivo de Ciudad de México. Los números del cuarto trimestre superan nuestras proyecciones en un 23%, informaba el director financiero mientras Sebastián revisaba los reportes en su iPad Pro. A sus 30 años, había demostrado ser un digno sucesor del imperio que su padre, don Eduardo Mendoza, había construido durante 4 décadas. Pero cuando las 6 de la tarde llegaban y las oficinas se vaciaban, Sebastián guardaba su traje de diseñador, se cambiaba por jeans y una camisa polo sencilla, y se dirigía al estacionamiento subterráneo donde lo esperaba su segundo automóvil, un Toyota Corolla 2018 color blanco que había comprado bajo un nombre falso. Su chofer personal, Roberto, siempre lo veía partir con expresión preocupada. Joven Sebastián, no entiendo por qué insiste en hacer esto. Su padre se preocupa. Roberto, mi padre construyó este imperio precisamente porque conocía las calles. Yo necesito recordar cómo es la vida real. Pero esa no era toda la verdad. La verdad completa era más complicada y más dolorosa. 3 meses atrás, Sebastián había terminado su relación con Isabela Vargas, una modelo y actriz que pertenecía exactamente al tipo de círculo social que su familia esperaba. Era hermosa, sofisticada y completamente consciente del valor neto de Sebastián hasta el último centavo. ¿Me amas a mí o amas mi cuenta bancaria?, le había preguntado Sebastián una noche después de escucharla hablar por teléfono con una amiga sobre los beneficios financieros de salir con él. ¿Cuál es la diferencia?, había respondido Isabela con una risa que sonó como cristal rompiéndose. Tú eres tu dinero, Sebastián. Sin él, ¿qué eres realmente? Esa pregunta lo había perseguido durante semanas. ¿Qué era él sin los 1,000 millones de pesos, sin el apellido Mendoza, sin las torres de cristal y los trajes de diseñador? Así había nacido su plan. Convertirse en conductor de Uber bajo la identidad falsa de Santiago Herrera, un estudiante de ingeniería que trabajaba de noche para pagar sus estudios. Había creado toda una historia de fondo. Incluso había alquilado un pequeño apartamento en la colonia Roma Norte, como evidencia de su vida modesta. Durante las primeras semanas, había sido principalmente una curiosidad antropológica. Conoció a estudiantes universitarios que trabajaban dobles turnos, madres solteras que viajaban a empleos nocturnos, trabajadores de oficina que ahorraban cada peso para sus familias. Era un mundo completamente diferente al suyo, lleno de luchas que nunca había imaginado. Pero también era un mundo más auténtico. La gente que subía a su Toyota Corolla no sabía quién era, no querían nada de él excepto llevarlo del punto A al punto B. Hablaban libremente, compartían sus historias, sus sueños, sus preocupaciones. Por primera vez en su vida adulta, Sebastián se sentía como una persona real, no como un símbolo de estatus. Esa noche de jueves, después de terminar una larga jornada revisando contratos de construcción, Sebastián se cambió en el baño privado de su oficina y se dirigió hacia su vida nocturna alternativa. Eran casi las 11 de la noche cuando recibió una solicitud que lo haría detenerse frente a un hospital público en la zona sur de la ciudad. El punto de recogida era la salida de emergencias, y cuando llegó, vio a una joven mujer esperando bajo las luces fluorescentes del hospital. Llevaba un uniforme de hospital, pantalones azul marino y una blusa blanca con manchas que sugerían un turno largo y difícil. ¿Valeria? ¿Pidió un Uber? La mujer levantó la vista, y Sebastián sintió algo que nunca había experimentado antes. No era solo que fuera hermosa, aunque lo era, con cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada y ojos marrones que reflejaban una inteligencia natural. Era algo más profundo, una combinación de fortaleza y vulnerabilidad que lo impactó inmediatamente. Sí, gracias por venir tan tarde, dijo Valeria, secándose discretamente los ojos. Necesito ir a la colonia Doctores, por favor. Por supuesto. ¿Está bien? Se ve alterada. Valeria subió al asiento trasero y suspiró profundamente. Ha sido una noche difícil. Soy enfermera aquí y perdimos a un paciente, un niño pequeño. Siempre me afecta más de lo que debería.
Sebastián sintió una punzada de respeto inmediato. Lo siento mucho. No puedo imaginar lo difícil que debe ser. Es parte del trabajo, respondió Valeria, mirando por la ventana hacia las luces nocturnas de la ciudad. ¿Usted hace esto de tiempo completo? No, solo de noche. Estudio ingeniería durante el día, mintió Sebastián, sorprendiéndose de lo fácil que le salía su identidad alternativa. ¿En qué universidad? UNAM, respondió rápidamente, agradecido de haber memorizado detalles sobre esa institución. Mi hermano estudió ahí. Es una excelente escuela, aunque imagino que es difícil trabajar de noche y estudiar de día. Vale la pena, dijo Sebastián, y por primera vez en meses sintió que estaba teniendo una conversación genuina. ¿Siempre quiso ser enfermera? Desde que era pequeña. Mi madre se enfermó cuando yo tenía 15 años y las enfermeras del hospital fueron ángeles para nuestra familia. Quería devolver esa bondad al mundo. Su madre está mejor ahora. El silencio que siguió le dijo todo lo que necesitaba saber. Lo siento, murmuró Sebastián. Está bien. Fue hace 5 años. Ahora cuido de mi padre que tiene diabetes. Es complicado, pero es familia. Durante el resto del viaje, Sebastián encontró excusas para alargar la conversación. Tomó rutas ligeramente más largas, manejó más lentamente. Hizo preguntas sobre el trabajo de Valeria que revelaron no solo su compasión, sino su inteligencia y determinación. ¿Vive sola?, preguntó mientras se acercaban al destino. Con mi padre. Es diabético y necesita ayuda con su medicación y dieta. Trabajo turnos de noche para estar disponible durante el día, cuando él me necesita. Sebastián sintió una admiración creciente por esta mujer que sacrificaba, tanto por su familia. Aquí está bien, dijo Valeria cuando llegaron a un edificio modesto de apartamentos. ¿Cuánto le debo? Sebastián miró el medidor. 150 pesos, una cantidad que para él era menos que el costo de su café matutino, pero que claramente representaba algo significativo para Valeria, quien contó cuidadosamente los billetes de su billetera. Fue un placer conocerla, dijo Sebastián sinceramente. Espero que mañana sea un mejor día. Valeria le sonrió, la primera sonrisa real que había visto en ella esa noche. Gracias, Santiago. Fue agradable hablar con alguien que realmente escucha. Durante las siguientes 2 semanas, Sebastián se encontró manejando frecuentemente por la zona sur de la ciudad, especialmente cerca del hospital donde trabajaba Valeria. Le tomó 4 intentos casuales antes de que ella solicitara otro viaje. ¿Santiago?, dijo Valeria con sorpresa cuando subió al auto. ¡Qué coincidencia! Valeria, ¿cómo está? ¿Mejor semana esta vez? Mucho mejor, gracias. Salvamos 3 vidas esta semana, incluyendo a una niña que llegó con neumonía severa. ¿Cómo van sus estudios? Sebastián había pasado las últimas 2 semanas estudiando intensivamente sobre ingeniería para poder mantener su historia creíble. Bien, aunque las matemáticas avanzadas me están matando. Mi hermano siempre decía que las matemáticas eran como un idioma. Una vez que entiendes la lógica, todo fluye naturalmente. ¿Su hermano es ingeniero ahora? Era, corrigió Valeria suavemente. Murió en un accidente automovilístico hace 3 años. Acababa de graduarse. Sebastián sintió un peso en el pecho. Esta mujer había perdido tanto, madre, hermano, y aún mantenía esa capacidad de cuidar a otros, de encontrar esperanza en días difíciles. Lo siento muchísimo, Valeria. Gracias. Es parte de por qué trabajo tan duro. Siento que tengo que vivir por él también, ¿sabe? Hacer que su orgullo en mí signifique algo. Durante el viaje, Sebastián aprendió más sobre la vida de Valeria. Vivía en un apartamento de 2 habitaciones con su padre, don Miguel, quien había sido maestro de primaria antes de que la diabetes lo obligara a jubilarse temprano. Ella trabajaba turnos de 12 horas, 4 días a la semana, y usaba sus días libres para llevarlo a citas médicas y manejar las crecientes facturas médicas. ¿Nunca tiene tiempo para usted?, preguntó Sebastián. ¿Qué quiere decir? Tiempo libre, hobbies, salir con amigos, tener una vida social. Valeria se rió, pero no había amargura en el sonido. Mi vida social consiste en conversaciones como esta con conductores de Uber amigables. En cuanto a hobbies, miró por la ventana. Solía pintar. Antes de que mamá se enfermara, antes de que las responsabilidades se volvieran tan intensas. ¿Qué pintaba? Paisajes, retratos ocasionales. Nada elegante, pero me hacía feliz. Tengo todos mis materiales guardados en una caja en mi closet. ¿Por qué no pinta más? ¿Cuándo? Entre el trabajo, cuidar a papá y mantener la casa, no hay tiempo para lujos como ese. Sebastián quería decirle que el arte no era un lujo,
que la creatividad era esencial para el alma humana, pero se contuvo. No quería sonar condescendiente. 3 semanas después de conocer a Valeria, Sebastián estaba en su oficina del Torre Mendoza, cuando su padre entró sin previo aviso. Sebastián, necesitamos hablar. Don Eduardo Mendoza era un hombre imponente de 65 años, con cabello plateado perfectamente peinado, y la presencia que solo viene de 4 décadas construyendo un imperio desde cero. Se sentó frente al escritorio de su hijo con la expresión seria que Sebastián conocía bien. ¿De qué quieres hablar, papá? De tus actividades nocturnas. Sí, lo sé todo. Roberto me lo contó porque está preocupado por tu seguridad. Sebastián sintió una mezcla de irritación y culpa. Papá, soy adulto. ¿Puedes qué? ¿Arriesgar tu vida, nuestra reputación, el futuro de esta empresa jugando a ser chofer de Uber? No estoy jugando. Estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo qué exactamente? Sebastián se levantó de su silla, caminando hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de Ciudad de México. Aprendiendo cómo vive la gente real, papá. Cómo es trabajar para sobrevivir, no solo para acumular más riqueza. ¿Y qué has aprendido exactamente? Sebastián pensó en Valeria, en las lágrimas en sus ojos después de perder un paciente, en cómo contaba cada peso antes de pagar su viaje, en los sacrificios que hacía diariamente por su padre. He aprendido que hay gente extraordinaria viviendo vidas que nunca habríamos notado desde nuestro mundo de torres de cristal y restaurantes exclusivos. Don Eduardo estudió a su hijo cuidadosamente. ¿Hay una mujer involucrada en esto? Sebastián no respondió inmediatamente, pero su silencio fue suficiente respuesta. ¿Quién es? Se llama Valeria. Es enfermera. ¿Sabe quién eres realmente? No. Cree que soy Santiago Herrera, un estudiante de ingeniería que maneja Uber para pagar sus estudios. Don Eduardo suspiró profundamente. Sebastián, entiendo el atractivo de la autenticidad. Yo también fui joven una vez, pero esto es peligroso en muchos niveles. ¿Peligroso cómo? ¿Qué pasa cuando ella descubra la verdad? ¿Qué pasa cuando se entere de que has estado mintiendo sobre tu identidad durante meses? Papá, esto no es sobre engañar a nadie. Es sobre conocer a alguien sin el filtro del dinero y el estatus. Y cuando tengas que revelar la verdad, ¿qué crees que pasará? ¿Crees que confiará en ti después de descubrir que tu relación entera está basada en una mentira? Las palabras de su padre tocaron exactamente el miedo que Sebastián había estado evitando enfrentar. Cada día que pasaba, cada conversación con Valeria, hacía que la verdad fuera más difícil de revelar. ¿Qué sugieres que haga? Termina esto antes de que alguien salga lastimado. Pero esa noche, cuando Sebastián recibió un mensaje de Valeria solicitando un viaje, no pudo resistirse. Cuando la recogió del hospital, se veía más cansada de lo usual. ¿Día difícil? Preguntó mientras ella se acomodaba en el asiento trasero. El peor en mucho tiempo. Perdimos a un paciente joven, un padre de 2 niños. Y luego, vaciló. ¿Qué más pasó? El hospital está haciendo recortes. Van a reducir personal en mi departamento. Hay posibilidades de que pierda mi trabajo. Sebastián sintió una punzada de pánico. ¿En serio? ¿Por qué? Recortes de presupuesto. Los hospitales públicos siempre son los primeros en sufrir cuando hay problemas económicos. Valeria miró por la ventana. No sé qué voy a hacer. Las facturas médicas de papá son cada vez más altas. Y sin mi seguro médico del hospital, se quedó callada. Pero Sebastián podía ver las lágrimas en sus ojos reflejadas en el espejo retrovisor. Valeria, estoy seguro de que encontrará otra cosa. Usted es una enfermera extraordinaria. ¿Cómo lo sabe? Ni siquiera me ha visto trabajar. Lo sé por cómo habla de sus pacientes, por cómo se preocupa incluso después de terminar su turno. Eso no se puede enseñar. Valeria le sonrió débilmente. Gracias, Santiago. A veces siento que usted es la única persona que realmente me escucha. Sebastián sintió su corazón acelerarse y, al mismo tiempo, una culpa profunda. Esta mujer extraordinaria estaba enfrentando una crisis real, y él tenía el poder de solucionarlo con una simple llamada telefónica. Su familia tenía contactos en todos los hospitales privados de la ciudad. Podría asegurarle no solo un trabajo, sino una posición mejor de la que tenía ahora. Pero hacerlo revelaría su verdadera identidad. Valeria, dijo cuidadosamente, ¿qué haría si tuviera todas las opciones del mundo disponibles? ¿A qué se refiere? Si el dinero no fuera un factor, si pudiera hacer cualquier trabajo, vivir en cualquier lugar, ¿qué elegiría? Valeria consideró la pregunta seriamente. Me gustaría trabajar en una clínica que se especializara en enfermedades crónicas, como diabetes, donde pudiera realmente conocer a mis pacientes
entender sus vidas, no solo tratarlos como casos, y me gustaría tener tiempo para pintar otra vez. Eso suena hermoso. Sí, bueno, los sueños son gratuitos, ¿verdad? Cuando llegaron a su destino, Valeria contó el dinero del viaje como siempre, pero esta vez Sebastián notó que solo tenía billetes pequeños arrugados. Valeria, espere. ¿Sí? ¿Le gustaría tomar un café conmigo alguna vez? Cuando no esté trabajando, quiero decir, solo para charlar. Valeria lo miró sorprendida. ¿Me está pidiendo que salga con usted? Sí, creo que sí. Por primera vez desde que la conocía, Valeria se sonrojó. Eso sería muy agradable. Pero Santiago, debo advertirle que mi vida es complicada. Tengo muchas responsabilidades. Lo entiendo. Y lo respeto. Solo pensé que tal vez ambos merecemos 1 hora o 2 de conversación sin el estrés del trabajo y las responsabilidades. Está bien, dijo Valeria con una sonrisa genuina. Me gustaría eso. El sábado por la tarde, Sebastián se encontró más nervioso de lo que había estado en años. Había elegido un café pequeño e íntimo en la colonia Roma Norte, lejos tanto de su mundo corporativo como del hospital donde trabajaba Valeria. Se había vestido cuidadosamente, jeans limpios, una camisa de algodón sencilla y zapatos casuales que había comprado específicamente para mantener su personaje de estudiante. Nada de Rolex, nada de ropa de diseñador. Valeria llegó 5 minutos tarde, disculpándose profusamente. Lo siento, tuve que preparar la medicación de papá para el día y asegurarme de que estuviera bien. Se había cambiado del uniforme de hospital a un vestido floreado sencillo que la hacía ver aún más hermosa. Sin el estrés del trabajo visible en su rostro, Sebastián pudo ver la mujer radiante que era debajo de toda la responsabilidad. No se preocupe. ¿Cómo está su padre? Bien hoy, gracias. Le dije que iba a tomar café con un amigo. Creo que se sorprendió. No salgo mucho socialmente. Ordenaron café y pasteles, y la conversación fluyó naturalmente. Hablaron de libros, películas, lugares que les gustaría visitar algún día. Sebastián se encontró compartiendo opiniones y sueños que nunca había discutido con nadie, incluso con sus amistades de toda la vida. ¿Sabe qué es lo extraño?, dijo Valeria removiendo su café. ¿Qué? Siento que lo conozco desde hace mucho más tiempo. Normalmente soy muy reservada con la gente nueva, pero con usted es fácil hablar. Yo siento lo mismo. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Por qué estudia ingeniería? No parece. No sé cómo explicarlo. Habla como alguien que podría hacer cualquier cosa. Sebastián sintió una punzada de pánico. ¿Qué quiere decir? Su manera de expresarse, las cosas que sabe sobre el mundo. A veces habla como alguien con mucha experiencia en negocios. Supongo que leo mucho. Y mi trabajo de Uber me pone en contacto con todo tipo de personas. Empresarios, profesionales, estudiantes como yo. Absorbo conversaciones. Valeria asintió, pero Sebastián notó una pequeña arruga de curiosidad en su frente. ¿Y sus padres? ¿Qué piensan de que trabaje de noche para pagar la universidad? Esta era una pregunta que Sebastián había estado temiendo. Mi padre está orgulloso de que esté trabajando duro. Crees en la importancia de ganarse las cosas por uno mismo. No era técnicamente una mentira, aunque estaba muy lejos de toda la verdad. Mi padre también era así, dijo Valeria con nostalgia. Siempre me decía que el trabajo honesto era la base de una vida digna. Extraño esas conversaciones con él. Ahora se cansa mucho y no hablamos tanto como antes. ¿Le gustaría hablar de él? ¿En serio le interesa? Me interesa todo sobre usted, Valeria. Valeria se sonrojó nuevamente, pero comenzó a contarle sobre su padre, don Miguel, quien había enseñado matemáticas en escuelas primarias públicas durante 30 años. Había sido un hombre fuerte y activo hasta que la diabetes comenzó a afectar su energía y movilidad. Era el tipo de maestro que los estudiantes recordaban para siempre. Paciente, divertido, siempre encontraba maneras de hacer que las matemáticas fueran interesantes. Suena como una persona extraordinaria. Lo es. Y parte de por qué trabajo tan duro es para asegurarme de que tenga la mejor atención médica posible. Se lo debo. Mientras Valeria hablaba, Sebastián sintió una admiración y afecto crecientes. Esta mujer no solo era hermosa e inteligente, sino que tenía un corazón tan grande que ponía las necesidades de su padre por encima de las suyas propias. Valeria, dijo impulsivamente, ¿le gustaría cenar conmigo la próxima semana? ¿Una cena real? ¿Como una cita real? Como la cita más real que he tenido en mi vida. Sí, respondió Valeria con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Me encantaría. Cuando se despidieron afuera del café, Sebastián se inclinó y besó suavemente la mejilla de Valeria.
Ella se sonrojó pero no se alejó. Hasta pronto, Santiago. Hasta pronto. Valeria. Mientras manejaba de vuelta a su verdadera vida, su penthouse, su mundo de lujo, Sebastián se dio cuenta de que había cruzado una línea. Ya no era solo curiosidad o un experimento social. Se estaba enamorando de Valeria, y cada día que pasaba sin decirle la verdad hacía que la situación fuera más complicada. Esa noche, se quedó despierto hasta tarde, mirando el techo de su habitación de lujo, pensando en el pequeño apartamento de Valeria, donde cuidaba a su padre diabético. Dos mundos completamente diferentes, conectados por una mentira que se estaba volviendo cada vez más difícil de mantener. La cena había sido perfecta. Sebastián había elegido un restaurante pequeño y acogedor, donde la comida era excelente pero los precios eran apropiados para un estudiante de ingeniería. Habían hablado durante horas, compartiendo historias de infancia, sueños para el futuro, y una conexión que se sentía más profunda que cualquier cosa que Sebastián hubiera experimentado antes. Cuando la llevó a casa en su Toyota Corolla, Valeria había puesto su mano sobre la de él en el cambio de velocidades. Santiago, esta noche ha sido maravillosa. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz. Yo también, Valeria. De hecho, nunca me había sentido así. Se habían besado suavemente bajo las luces de la calle, y Sebastián había sentido que su mundo entero se realineaba alrededor de ese momento. Pero 3 días después, todo se desmoronó. Sebastián estaba en una reunión de junta directiva cuando su secretaria entró con una expresión urgente. «Señor Mendoza, hay una emergencia. Su chofer Roberto está en la línea». «Discúlpenme», dijo Sebastián a los otros ejecutivos, tomando el teléfono. «¿Roberto? ¿Qué pasa?» «Joven Sebastián, hubo un accidente. Su Toyota Corolla fue robado del estacionamiento del hospital donde recoge pasajeros. Los ladrones chocaron, y la policía encontró documentos con su nombre falso. Hay investigadores haciendo preguntas». Sebastián sintió que el mundo se detenía. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre Santiago Herrera, sobre por qué un multimillonario estaría usando una identidad falsa. La historia está llegando a los medios, joven. Dame 1 hora. Maneja todo hasta que yo llegue. Sebastián terminó la reunión abruptamente y se dirigió a su oficina privada. Su teléfono ya tenía 3 llamadas perdidas de su padre y 2 de reporteros. Pero lo que más le importaba era un mensaje de texto de Valeria. Santiago, ¿estás bien? Vi en las noticias sobre un accidente con un auto que coincide con la descripción del tuyo. Sebastián se dio cuenta de que había llegado el momento que había estado temiendo. Tenía que decirle la verdad a Valeria antes de que lo descubriera por los medios. Condujo el Mercedes de la empresa directamente al hospital, llegando justo cuando Valeria terminaba su turno. Cuando ella lo vio salir del lujoso automóvil, su expresión pasó de alivio a confusión. Santiago, ¿de quién es este auto? Valeria, necesitamos hablar. Hay algo que tengo que decirte. ¿Estás bien? ¿Dónde está tu Corolla? Esa es parte de lo que necesito explicarte. ¿Podemos ir a algún lugar privado? Valeria lo llevó a un pequeño jardín del hospital, lejos de las miradas curiosas del personal. Se sentaron en una banca bajo un árbol, y Sebastián sintió que su estómago se anudaba. Valeria, antes de decirte esto, necesito que sepas que todo lo que he sentido por ti, todo lo que hemos compartido, ha sido completamente real. Santiago, me estás asustando. ¿Qué pasa? Mi nombre no es Santiago Herrera. Es Sebastián Mendoza. Soy el CEO de Grupo Mendoza. Valeria parpadeó, procesando las palabras. ¿Qué? No soy un estudiante de ingeniería. No estudio en la UNAM. Conduzco Uber porque quería conocer gente real. Encontrar a alguien que pudiera amarme por quien soy, no por mi dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria lo miró como si fuera un extraño completo. ¿Me estás diciendo que todo ha sido mentira? No todo. Mis sentimientos por ti, las conversaciones que hemos tenido, la conexión entre nosotros, todo eso es real. Pero me mentiste sobre quién eres. Me mentiste sobre tu vida entera. La voz de Valeria se estaba volviendo más aguda. Grupo Mendoza. ¿El imperio inmobiliario? ¿Eres multimillonario? Sí. ¿Y pensaste que era apropiado jugar conmigo? ¿Pretender ser pobre mientras yo te contaba sobre mis problemas financieros, sobre perder mi trabajo? Valeria, no era un juego. Quería ayudarte, pero sabía que si descubrías quién era realmente... ¿Qué? ¿Que sería una cazafortunas? ¿Que no podrías confiar en mis sentimientos? No, eso no es lo que pensaba. Entonces, ¿qué pensabas, Sebastián? Valeria se levantó de la banca. ¿Era divertido ver cómo la pobre enfermera contaba cada peso para pagar un viaje en Uber?
Que era entretenido escuchar sobre mis problemas mientras tú podrías haberlos solucionado con una llamada telefónica. Por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Me mentiste durante meses. Cada conversación, cada momento que compartimos, estaba basado en una mentira. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Valeria. ¿Sabes lo que es más patético? Que realmente pensé que habías encontrado algo especial. Pensé que finalmente había conocido a alguien que me entendía. Valeria, por favor. No, no puedo hacer esto. No puedo estar con alguien que piensa que está bien construir una relación sobre mentiras. Valeria comenzó a caminar hacia el hospital, pero Sebastián la siguió. Valeria, espera. Ella se volteó, y la ira en sus ojos lo detuvo en seco. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Sebastián? No es que me hayas mentido sobre tu dinero, es que me hayas mentido sobre quién eres. Porque el hombre del que me enamoré, Santiago, el conductor de Uber que trabajaba duro para pagar sus estudios, que escuchaba realmente, que se preocupaba por una enfermera cansada, ese hombre no existe. Era solo otro juego para un hombre rico aburrido. Ese hombre sí existe, gritó Sebastián desesperadamente. Soy yo, Valeria. Todo lo que sentiste por Santiago era real porque soy yo. No. Valeria sacudió la cabeza. Santiago nunca me habría mentido. Santiago entendía lo que significaba trabajar duro por cada peso. Santiago nunca habría jugado con los sentimientos de alguien así. Se dio vuelta y entró al hospital, dejando a Sebastián solo en el jardín, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón. 3 semanas habían pasado desde la confrontación en el hospital, y fueron las 3 semanas más miserables de la vida de Sebastián. Había intentado llamar a Valeria docenas de veces, pero ella nunca respondía. Había enviado flores al hospital, pero se las devolvieron sin abrir. Había incluso considerado aparecer en su apartamento. Pero Roberto lo había convencido de que eso sería acoso. Joven Sebastián, le había dicho su padre durante un almuerzo incómodo. Tal vez es mejor así. Una relación basada en engaño nunca habría funcionado a largo plazo. No era engaño, papá. Era protección. ¿Protección de qué? De esto exactamente. De que pensara que solo la quería por diversión, o que ella solo me quisiera por dinero. Don Eduardo estudió a su hijo, notando las ojeras, la pérdida de peso, la forma en que se había sumergido obsesivamente en el trabajo, tratando de distraerse del dolor. ¿La amas? Con todo mi corazón. ¿Y crees que ella te amaba? Sí, antes de que descubriera la verdad. Entonces tal vez necesitas demostrarle que el hombre del que se enamoró todavía existe. Esa conversación llevó a Sebastián a una investigación que le rompió el corazón aún más. A través de contactos en el hospital, descubrió que Valeria efectivamente había perdido su trabajo debido a los recortes de presupuesto. Peor aún, su padre había tenido una complicación diabética que requirió hospitalización de emergencia, generando facturas médicas que ella no podía pagar. Sebastián también descubrió que Valeria había estado trabajando dobles turnos en una clínica privada pequeña, ganando menos dinero pero siendo el único trabajo que pudo encontrar rápidamente. Estaba agotándose física y emocionalmente, pero seguía cuidando a su padre con la misma dedicación de siempre. Fue entonces cuando Sebastián tuvo una idea. En lugar de usar su influencia para conseguirle a Valeria un trabajo mejor directamente, decidió hacer algo diferente. Usando una compañía subsidiaria que ella no podría conectar con él, estableció una clínica especializada en diabetes y enfermedades crónicas en el mismo barrio donde vivía Valeria. La clínica se anunciaba como una iniciativa comunitaria financiada por donantes anónimos, con el propósito específico de proporcionar atención médica accesible y empleos dignos para profesionales de la salud. La posición de enfermera jefe venía con un salario excelente, beneficios completos y horarios que permitirían a la persona seleccionada cuidar a familia con condiciones médicas crónicas. Sebastián se aseguró de que el anuncio llegara a Valeria a través de múltiples canales, pero nunca directamente de él. 2 semanas después, Valeria fue contratada como la enfermera jefe de la Clínica Esperanza. Su primer día de trabajo, encontró todo exactamente como había descrito en sus sueños. Una clínica donde podía conocer realmente a sus pacientes, donde tenía recursos para brindar atención integral, donde podía hacer la diferencia que siempre había querido hacer. Más importante, su padre, don Miguel, fue registrado como uno de los primeros pacientes de la clínica, recibiendo atención médica de primera clase sin costo alguno debido a un programa de beneficencia para educadores jubilados. Pero Sebastián no se detuvo ahí. Recordando la pasión de Valeria por la pintura,
Organizó que la clínica ofreciera terapia de arte como parte de sus servicios de bienestar integral. Valeria fue invitada a dirigir este programa, que le permitía pintar nuevamente mientras ayudaba a otros pacientes a encontrar expresión creativa. Durante meses, Sebastián observó desde la distancia cómo Valeria florecía en su nuevo trabajo. A través de reportes de la clínica, sabía que estaba feliz, que su padre estaba mejorando, que ella había vuelto a pintar y sonreír, pero también sabía que algo faltaba. A través de don Miguel, quien había comenzado a confiar en los trabajadores de la clínica, se enteró de que Valeria aún pensaba en Santiago y que había admitido extrañar las conversaciones profundas que habían compartido. 6 meses después de establecer la clínica, Sebastián finalmente se armó de valor para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Un sábado por la tarde, se presentó en la puerta del apartamento de Valeria, vestido con los mismos jeans sencillos y camisa polo que había usado durante sus días como Santiago. Sin Rolex, sin traje de diseñador, solo él. Valeria abrió la puerta y se quedó completamente inmóvil. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a disculparme y a pedirte que me escuches por 5 minutos. Sebastián, ya te dije. Por favor. 5 minutos. Y si después quieres que me vaya, me iré para siempre. Valeria vaciló, luego abrió la puerta más ampliamente. 5 minutos. Se sentaron en la pequeña sala, el mismo espacio donde Sebastián había imaginado su vida juntos tantas veces. Primero, comenzó Sebastián, quiero que sepas que nunca te mentí sobre mis sentimientos. Cada palabra, cada momento que compartimos, era real para mí, pero mentiste sobre todo lo demás. Sí, y eso estuvo mal. Pero Valeria, necesito que entiendas por qué lo hice. Durante los siguientes minutos, Sebastián le contó sobre Isabela, sobre años de mujeres que lo veían solo como una cuenta bancaria, sobre su desesperación por encontrar algo auténtico en un mundo donde su dinero hacía que todo fuera transaccional. No es excusa, concluyó. Debería haberte dicho la verdad mucho antes. Pero tenía miedo de perderte. Y me perdiste de todos modos. Sí. Pero no antes de enamorarme completamente de ti. Valeria fue silenciosa por un long momento. ¿La clínica fue idea tuya? Sebastián la miró sorprendido. ¿Cómo? Sebastián, la clínica es exactamente lo que describí en nuestras conversaciones. Exactamente. Y el programa de arte, el beneficio para educadores jubilados. Demasiadas coincidencias. ¿Estás enojada? Debería estarlo, pero... Valeria suspiró. La clínica ha cambiado mi vida, la vida de papá, las vidas de nuestros pacientes. Haces más bien en un día de lo que la mayoría de la gente hace en toda su vida. Solo quería que fueras feliz. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Sebastián la miró directamente. No he sido feliz un solo día desde que te perdí. Sebastián. Valeria se movió más cerca en el sofá. El hombre del que me enamoré, Santiago, era gentil, trabajador, y se preocupaba por los demás. ¿Ese hombre realmente eres tú? Es quien quiero ser. Es quien soy cuando estoy contigo. ¿Y Sebastián Mendoza, el multimillonario? ¿Qué pasa con él? Puede usar su dinero para hacer bien en el mundo, como la clínica. Pero al final del día, solo quiere llegar a casa contigo. Valeria extendió su mano y tocó la mejilla de Sebastián suavemente. Te extrañé tanto, susurró. Extrañé nuestras conversaciones, tu risa, la forma en que me hacías sentir especial. Eres especial, Valeria. La mujer más extraordinaria que he conocido. Se besaron entonces, suave y tentativo al principio, luego con toda la pasión de meses de separación. ¿Podemos intentarlo otra vez?, preguntó Sebastián contra sus labios. ¿Sin mentiras esta vez? Sin mentiras, solo yo, enamorado de ti, queriendo construir una vida juntos. Solo una condición, dijo Valeria con una sonrisa. La que quieras. De vez en cuando, quiero que seas Santiago otra vez, el conductor de Uber que me enseñó que el amor verdadero no tiene nada que ver con el dinero. Puedo hacer eso, prometió Sebastián. De hecho, creo que Santiago nunca se fue realmente. Solo estaba esperando a que lo invitaras a volver. 1 año después. Se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de la Clínica Esperanza, rodeados de pacientes, personal médico y la familia de ambos. Don Miguel, ahora completamente estabilizado gracias a la atención médica excepcional, caminó a Valeria por el pasillo. Durante sus votos, Sebastián prometió ser siempre honesto, usar sus privilegios para ayudar a otros, y recordar que el amor verdadero se construye sobre la autenticidad, no sobre las posesiones materiales. Valeria prometió confiar en él, apoyar sus esfuerzos por hacer el bien en el mundo.
y recordarle cuando fuera necesario que la felicidad verdadera viene de las conexiones humanas, no del éxito financiero. En su primera noche como esposos, en su nuevo hogar que habían elegido juntos, grande pero no ostentoso, cómodo pero no pretencioso, Sebastián miró a Valeria mientras pintaba en el estudio que él había construido para ella. ¿En qué piensas?, preguntó ella notando su mirada. En que el conductor de Uber más afortunado del mundo acaba de casarse con la enfermera más increíble del mundo. Valeria se rió, el sonido llenando el espacio con alegría, y pensar que todo comenzó con una carrera desde el hospital. La mejor tarifa de mi vida, concordó Sebastián, tomándola en sus brazos. Afuera, Ciudad de México continuaba con su ritmo frenético, llena de millones de personas buscando conexión, amor y propósito. Pero dentro de su hogar, Sebastián y Valeria habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: amor auténtico, construido sobre la verdad, sostenido por el respeto mutuo y alimentado por el deseo compartido de hacer que el mundo fuera un poco mejor para todos. A veces, los mejores amores comienzan con los engaños más honestos, y a veces, pretender ser alguien más es exactamente lo que necesitas para descubrir quién realmente eres. Fin.